Iglesia, buenos días. Siempre igual, ¿eh? Es la misma broma cada semana. ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Un domingo muy guay. Es increíble porque estaba ahí, y hace 2 años o 3 que nos reuníamos en casa de Alfredo y María Ángeles, la primera reunión, y ahora tenemos micros de estos. O sea, cómo ha cambiado todo, ¿eh? Todo gracias a Javi y a Mónica, seguramente. Pero bueno, eso es así. Pregunta, ¿cuántos de aquí sois del Barça? Lo siento mucho por esto, porque yo no sé vosotros, pero mi padre desde chiquitito me hizo del Barça y es de las peores cosas que me regaló. Em, y creo que tanto yo como vosotros, los que habéis levantado las manos, habéis tenido que amar en momentos complicados, ¿no? Creo que si conocéis un poco la trayectoria del Barça, hemos tenido que amar desde Deulofeu, desde Iñaki Peña, gente que no conocéis, ¿no? Pues ellos tampoco. O sea, hemos tenido que amar, ¿no? Yo, yo creo que me considero una persona que enfrente de las adversidades intento amar. Si amo algo, doy todo. Creo que amo mis amistades, amo mi familia, amo mi pareja, amo todo lo que Dios me ha regalado, intento dar todo por eso. El otro día estaba hablando con un amigo, muy buen amigo mío, y me decía, tío, yo cuando conozco a alguien, cuando voy por la calle y voy conociendo a alguien, lo amo. Y digo, ¿cómo que lo amas? A ver, que eso son palabras ya mayores. Me dice, sí, porque lo conozco, lo amo, quiero que conozca a Jesús y tengo ese amor dentro. Y le dije, ¿tú estarías dispuesto a morir por esa persona? O sea, ¿tú te planteas morir por esa persona que acabas de conocer? Porque yo firmemente creo que el amor se demuestra cuando darías todo lo que tienes por eso o por esa persona. De la misma manera que Jesús lo hizo con cada uno de nosotros, ¿no? Y muchas veces yo me hago esta pregunta, ¿estoy dispuesto a darlo todo por Jesús? ¿Estoy dispuesto a dar mi tiempo, mis bienes, mis ganas hacia Jesús? Y no solo hablo de físicamente, no solo hablo de esas hipótesis que seguro que todos hemos tenido en la cabeza. Si yo ahora mismo estoy en un país ajeno y me apuntan con una pistola en la cabeza, yo diría que amo a Jesús. No solo eso, porque eso son cosas que gracias a Dios estamos en España, pero estaría yo dispuesto a dar todo lo que yo tiempo, a dejar cosas, a dejar bienestar, a dejar pecado, a dejar todo lo que tengo por Jesús? Y esto es lo que vamos a estar hablando un poco hoy. Estamos metidos en la serie de Hechos y Derechos y hoy vamos a estar hablando de cómo la Iglesia, la semana pasada creo que me compartió acerca de cómo la Iglesia se formó, cómo la Iglesia pasó a ser Iglesia. Y hoy estaremos hablando de cómo desde que la Iglesia fue Iglesia, la Iglesia es perseguida. Así que, ¿os parece que antes de empezar oremos? Y si no, pues también. Dios, te damos muchas gracias por el local y de tu iglesia. Señor, gracias por darnos este sitio. Si tú nos has puesto aquí es por algo, Padre. Gracias por poder leer tu palabra, gracias por poder escucharla, gracias por poder vivirla, Jesús. Gracias por crear tu iglesia, ese espacio seguro donde podemos conocernos unos a otros y podemos conocerte más a ti a través de las personas, Padre. Ayúdanos a escucharte de una manera genuina. Quítanos todo esa neblina que tenemos en nuestra cabeza en nombre de Jesús. Quita todo eso que tenemos y centremos nuestra mirada en ti. Te amamos, Jesús, te amamos, Padre. Amén. Vamos a ir a Hechos 8 y vamos a leer del capítulo 1 al 8 y el 25, ¿vale? El 8 y el 9 es más o menos donde nos vamos a ir moviendo, pero no lo vamos a leer todo, por amor al tiempo, porque son 80 y pico versículos, pero vamos a estar leyendo, creo que lo tenéis en las pantallas, no sé si es verdad, sí, es la primera vez que me vais a ver a mí con un PowerPoint, ¿eh? Hechos 8, del 1 al 8 y también el 25, ¿vale? Así dice la palabra de Dios. La iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, y causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Los que se habían dispersado predicaban la palabra de Dios por donde quiera que iban.
Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y a ver los señales que él realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus y malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Después, esto es el 25, ¿vale? Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron de camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron las buenas nuevas, las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. Antes de entrar directamente al texto, vamos a dar un poco de contexto. Estamos en el libro de Hechos. Llevamos 3 semanas hablando de esto. Estamos en el momento donde Jesús fue crucificado, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo con Dios delante de los discípulos. Y ahí es donde empieza el libro de Hechos. Jesús asciende, pero el Espíritu Santo desciende. Y lo que antes se entendía que las personas tenían al Espíritu Santo, ahora las personas están llenas del Espíritu Santo. Y aquí es donde la iglesia pues, se crea. La iglesia se crea, la iglesia crece y la iglesia se expande, ¿vale? Y la iglesia desde el primer momento, desde que el Espíritu Santo llenó a las personas, la iglesia se expande. Y vemos como Pedro es la cabeza de la iglesia, tal y como Jesús había profetizado. Y los milagros eran a la orden del día, ¿no? El Espíritu Santo no paraba de llenar a las personas y había momentos en los cuales el Evangelio no paraba de extenderse. Pero de la misma manera que el Evangelio se extendía, había también personas que perseguían a los creyentes, juzgaban a los creyentes y también los asesinaban. Porque si la iglesia se crea y la iglesia crece, crece en un mundo judío. Crece en un mundo donde el cristianismo, donde seguir a Jesús no era algo normal, ¿no? Era algo loco. Entonces, si la iglesia se crea y la iglesia crece, la iglesia también es perseguida. Y los cristianos, los creyentes, desde ese primer momento fueron perseguidos y también fueron perseguidos para ser asesinados, porque lo que querían los judíos y los fariseos eran parar para que la iglesia se extendiera tanto. Entonces, y la iglesia empezó a ser perseguida, pero ¿y qué significa y que la iglesia sea perseguida? Porque, como hemos visto antes, el evangelio se extiende, los creyentes y los discípulos de Cristo extienden el Evangelio, pero este Evangelio no era para todos. En ese momento en el que la religión principal era el judaísmo, había fariseos y personas como Saulo, que si leemos un poquito más para adelante, en el capítulo 9, vemos como Saulo, uno de los grandes perseguidores de cristianos que los encarcelaba, que los asesinaba, pasó a ser Pablo, porque se mostró cara a cara con Jesús, ¿no? Que esto ya es para otras 50 prédicas, pero vemos como el Evangelio no era para todo el mundo. El Evangelio no era del agrado para todo el mundo. Era para todo el mundo, se le ofrecía a todo el mundo, pero no era del agrado de todo el mundo. Y cuando hablo de persecución, creo que en un lugar como España se nos queda un poco corto, ¿no? Si entendemos este término de persecución, a lo mejor yo como creyente he sido juzgado, he podido ser humillado a causa de mi fe, pero y sin irnos muchos años para atrás, vamos a China, o vamos a Corea del Norte, o vamos a países donde la religión cristiana es perseguida, vemos como los cristianos son perseguidos, vemos como los cristianos son asesinados, y aunque se nos quede un poco lejos, la iglesia... Uy, hola. ¿Sí? Y no me hagas el dedo porque no me escucho. Ah, ¿con micro? Cojo el micro. ¿Sigo? Nah, el Jonah está rojo. Sí, yo creo que ya está. Sí, ya está. Gracias, Jonathan. Aunque la persecución se nos quede un poco lejos, hay que entender que desde que la iglesia se formó, la iglesia es perseguida. Y el título de la predicación de hoy y lo que hemos estado hablando durante todos estos días es que la persecución de la iglesia conduce a la expansión. Y este es el punto principal que quiero tratar hoy. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia es esparcida. Y cuando la iglesia es esparcida, el evangelio también es esparcido. Porque la iglesia no es este local, aunque llamemos que esto es Friends Iglesia, aunque vengamos a la iglesia, aunque cuando hablemos con gente y decimos, hoy voy a ir a la iglesia. Y la iglesia pasas a ser tú y yo. Cuando los discípulos y los primeros creyentes se dispersaron, fueran donde fueran, el evangelio iba, porque ellos eran el templo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos como el templo de Dios estaba justo en medio de la ciudad, justo en medio y de donde estaba el pueblo de Dios. Es más,
cuando el pueblo de Dios se fue moviendo, tenían el tabernáculo, que era el tabernáculo y el templo de Dios, era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Pero en el momento que Jesús muere, en el momento que Jesús asciende y resucita entre los muertos y nos regala el Espíritu Santo, ese momento tú pasas a ser el templo de Dios. Y vayas donde vayas y la presencia de Dios va. Y creo que entendamos esto, vayas y donde tú vayas, la presencia de Dios va a ir. La iglesia va y va contigo. Y la iglesia es perseguida y la iglesia huye y cuando se esparce, como vemos en el versículo 4, la presencia de Dios llega mucho más lejos. Porque la persecución conduce a la expansión y la persecución siempre ha estado. Y ha estado también en momentos de ahora. Podemos ir a países y vemos cómo esa persecución sigue estando presente. Pero os hago una pregunta y me hago una pregunta. Si alguna vez a mí tengo que ser perseguido por mi fe, ¿huyo y me callo o huyo y sigo predicando? Es decir, ¿por qué seguir creyendo? ¿Por qué seguir hablando de Jesús? ¿Por qué seguir muriendo por Jesús cuando me persiguen? Sí. Veo, os recomiendo un libro buenísimo que se llama Radical y de David Platt. Se nos muestra cómo la iglesia cuando más ha sido perseguida, más crece. ¿Por qué la iglesia en la época de Hechos 8 y Hechos 9 crece tanto que hasta en un mismo día 5.000 personas se convierten? ¿Por qué la fe en China o en países donde el cristianismo está perseguido, la fe es tan fuerte? ¿Por qué seguimos predicando el Evangelio cuando nos desprecian, cuando nos humillan, cuando nos apartan? Y pensando en esto durante esta semana, porque ha sido una semana dura de plantearme cosas, creo que si la fe te hace plantear cosas, es bueno. Si la fe te hace plantear cosas, bueno, si Dios te hace cambiar cosas, es muy bueno. Y si incluso quieres volver atrás porque dices, ¿y por qué esto? También es bueno, porque estoy seguro que Dios te va a cambiar muchos esquemas. Pero creo que la iglesia en Hechos 8 y la iglesia de ahora sigue hablando del Evangelio por dos razones. Primero de todo porque hemos visto, y esas personas de Hechos 8 y Hechos 9 vieron a Jesús. Y no solo vieron a Jesús, sino que lo vivieron. Esa es una de las razones. Y la segunda razón es esas personas entendieron que Jesús era alguien por quien valía la pena morir. Así que vamos a ir al primer punto. Hemos visto y hemos vivido a Cristo. Se nos dice en Hechos 8 que la iglesia es esparcida, que los discípulos son esparcidos y que los creyentes son esparcidos a causa de esa persecución, pero si vamos un par de capítulos antes llegaremos a los evangelios. Y los evangelios es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Todos los discípulos, los 12, en este caso hubo 13 porque Judas, bueno, los 12, 13 vieron a Jesús. No solo vieron a Jesús, sino que vivieron con Jesús, vivieron a Cristo, lo disfrutaron, querían parecerse más a Él. ¿Por qué el Evangelio llega tan lejos? Pues porque los discípulos predicaban no era pastores o predicadores famosos, no era un libro de Timothy Keller o de C.S. Lewis. Lo que estaban predicando los discípulos y lo que predicamos cada uno de nosotros es lo que hemos visto. Y es a Jesús. Ellos predicaban lo que habían experimentado y lo que habían vivido. Y nosotros hacemos lo mismo, predicamos lo que hemos vivido. Y eso es Cristo. Si vamos a Hechos 8, el 6 y 7, y leemos esto. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Esto es porque ellos lo vieron en Jesús. Lo mismo que vemos aquí es lo mismo que vemos con Jesús. Es más, Hechos 9, el 19 al 22, que es cuando Pablo, que es Saulo, cuando Saulo, asesino de cristianos, se convierte porque Jesús se le muestra, leemos esto, Hechos 9, 19 y 22. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas y diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Porque la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era de verdad el Mesías.
¿Por qué la persecución conduce a la expansión? Pues porque cuando eres perseguido, cuando estos creyentes eran perseguidos, predicaban el Evangelio, porque ellos habían creído en el Evangelio, y el Evangelio era Jesús. Porque la persecución conduce a la expansión, porque predicamos a Jesús con más certeza, porque lo hemos visto, y porque esos creyentes de esa época lo habían visto y lo habían experimentado. Ellos habían experimentado el verdadero evangelio, que era el amor, pero también era el arrepentimiento de pecados, la sanidad de pecados. Experimentaron a Jesús, y cuando empezaron a ser perseguidos y esparcidos, ellos seguían predicando a Cristo, porque Cristo les había cambiado la vida. El Evangelio era lo que ellos habían experimentado, lo que ellos habían vivido, y ahora ellos no podían dejarlo atrás. Ellos entendían que ya no podían volver atrás, porque esta frase de para ser unos cristianos hechos y derechos, he estado pensando mucho, pero creo que debemos darnos cuenta que experimentar a Jesús, vivir a Jesús, es mucho más grande que cualquier dolor. Y lo puedes decir yo muy alto, ¿eh? Puedo decir aquí, ¿y cómo se escucha esa puerta, eh? ¿Cómo se nota que falta el Papa, eh? ¿Cómo se nota que falta mi madre en esta iglesia? Puedo decir yo aquí, delante de todos vosotros, que por Jesús vale la pena, ¿no? Morir y por Jesús, pero luego cuando tengo que hablar de Jesús y muchas veces lo hago en bajito, ¿no? Pero tenemos que entender que mi dolor, que la persecución, que todo lo que va en contra del Evangelio va a hacer que me arraigue más a Jesús. Va a hacer que nos demos cuenta y le demos más valor a Jesús. Entonces, el Evangelio llega más lejos y llegó más lejos porque los discípulos habían visto cara a cara a Cristo, pero también habían entendido que Jesús era alguien por quien valía la pena morir. Yo no sé si alguna vez has visto estos reels o TikToks de los típicos ratones del laboratorio que les ponen un queso al lado y cuando tienen hambre pues se mueven, ¿no? Para coger ese queso, pero justo cuando se mueven le dan una descarga. Entonces el ratón se queda pensando si vale la pena o no coger ese queso, ¿no? Pasan minutos y el ratón vuelve a intentarlo, otra descarga. Pasa 5 minutos y más y más y más. Y cuando el ratón se está muriendo de hambre, cuando pasan horas, dice, oye, me da igual ya la pena, el dolor y el sufrimiento de coger el queso, tengo hambre. El instinto de supervivencia animal sale, ¿no? Porque para el ratón el valor de ese quesito es mucho más importante que el dolor que puede estar sufriendo, ¿no? Y vamos a volver a leer los 5 primeros versículos del capítulo 8. No sé si lo podemos poner ahí, Igari. Muchísimas gracias. Hechos 8, del 1 al 5, ¿vale? Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaban. Y versículo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Si os dais cuenta, cuando en la Biblia se repite algo, es porque le da mucha importancia a eso, ¿vale? La iglesia empezó a ser perseguida y los creyentes se dispersaron. Y no dice que cuando los creyentes se dispersaron, callaron. Al revés. Y la palabra dice que aun cuando habían sido dispersados, seguían anunciando a Cristo, pero con más ansia. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos habían experimentado a Jesús y porque hubo un momento que se dieron cuenta que esa persecución no valía de nada si Jesús estaba y delante. Y está pensando mucho en esta frase de vale la pena, porque y muchas veces lo ponemos en un contexto no muy bueno, ¿no? Vale la pena esto y vale la pena esto. Pero cuando digo que por Jesús vale la pena morir, digo que vale la pena las consecuencias, vale la pena el dolor, vale la pena todo lo que podemos sufrir si tenemos a Jesús delante. Y os hago una pregunta, ¿creéis que por Jesús vale la pena dejarlo todo? Amén, gracias, Irra. ¿Creéis que por Jesús vale la pena el dolor? ¿Creéis que por Jesús vale la pena? ¿Creéis que los discípulos de ese momento se estaban planteando, oye, ¿valdrá la pena todo esto? Pues yo creo que sí. Y me he estado pensando durante mucho tiempo por qué vale la pena todo esto. Pues vale la pena dejarlo todo por Jesús porque Jesús pensaba que valía la pena dar la vida por ti. Jesús en la cruz y nos miró a cada uno de los que estamos aquí
y dijo, cada una de las gotas de mi sangre vale la pena para ti. Cada una de las gotas que estoy derramando en esta cruz vale la pena para para restaurarte de la muerte y de la sanidad por todos los pecados que haces. Cada una de las gotas de sangre que estoy derramando en esta cruz vale la pena para que tú restaures tu relación con Dios Padre otra vez. Entonces nosotros y los discípulos y nosotros debemos pensar, ¿vale la pena morir por Jesús con todo lo que Él ha hecho por mí? Y no solo vale la pena por lo que Jesús ha hecho por mí, sino también por quién es. Y yo te aseguro que la persecución conduce a la expansión, que el Evangelio va a llegar mucho más lejos cuando entendemos que vale la pena dejarlo todo, mis miedos y mis inseguridades, mi vergüenza, mi dolor, todo por Jesús. Y os aseguro que el Espíritu Santo va a estar dando saltos de alegría cuando estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Porque los creyentes de la primera iglesia se expandieron y la iglesia hablando de las maravillas de Dios. Pero ellos entendían que ya nada tenía sentido si el único sentido de esta vida no era Jesús. Una persona dispuesta a darlo todo por Jesús, tiempo, bienes, ganas, pecado, bienestar, es una persona que lo daría todo para que la otra persona también conociera a Cristo. En el capítulo 7, que es un capítulo justo antes y del que hemos leído, vemos como Esteban, uno de los creyentes que había conocido al Señor en estos 7 primeros capítulos, esta persona dio su vida por proclamar el Evangelio. A Esteban lo apedrearon y Esteban no paraba de clamar y de proclamar las maravillas de Dios. Y una persona así no quiere guardarse el Evangelio para él solo. Él quiere compartir este Evangelio para todo el mundo. Entonces, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo para que otra persona conozca a Jesús? Y no solo eso, ¿estamos dispuestos a darlo todo por Jesús? Yo me hago dos preguntas viendo estos dos puntos, si os acordáis. Como hemos dicho en el primer punto, los creyentes de esa época y nosotros hemos experimentado y hemos vivido a Cristo, ¿no? Hemos podido tener una relación personal y si no la has tenido, hoy es el día, no es casualidad que estés aquí, pero cuando ves a Jesús, cuando te das cuenta, cuando experimentas y vives a Cristo, pasas al segundo punto y te das cuenta que vale la pena darlo todo por Jesús. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que vale la pena dejar todo lo que tienes por Jesús? Y cuando hablo de dejarlo todo lo que tienes, no hablo como hicieron los discípulos en Hechos 3, que dieron todos sus bienes y todo. Creo que ahora mismo sería un mundo un poco utópico, pero ¿tú estarás dispuesto a dar tus ganas, tus fuerzas, tus bienes, tu bienestar por seguir a Cristo? Porque creo que para ser creyentes o cristianos hechos y derechos, debemos entender que Jesús me ha salvado en tantos sentidos que yo no conozco, que debo estar dispuesto a darlo todo por Él. Y esto es algo que a mí me ha hecho daño esta semana. He estado pensando en todas mis áreas y digo, he entendido que Jesús me ha salvado de esto, de esto, de esto, de esto. Y yo no estoy dispuesto a darle 5 minutos al día. He creído que Jesús me ha salvado de la muerte y yo no anuncio vida por las calles. He conocido que Jesús me ha sanado de mi pecado y me ha hecho nuevo y me ha hecho hijo de Dios y yo aún así caigo vez tras vez tras vez en la misma piedra porque Jesús lo ha dado todo por mí. Yo no sé si tú crees esto, pero Jesús lo ha dado todo por mí. Y yo no entiendo nada más que darle todo a Él. Y los creyentes de esa época habían experimentado lo mismo. Habían experimentado a Jesús y se habían dado cuenta que ellos habían visto a Jesús crucificado, ellos habían sufrido los 3 primeros días donde Jesús había estado sin dar señales de vida, ellos habían experimentado su ascensión, ellos habían experimentado un poco esa orfandad, ¿no?, de haber estado 3 años con Jesús y entendieron que todo el sentido de esta vida es que el único sentido que hay es darle la vida a Cristo. ¿Estamos dispuestos a ser transformados? Y me gustaría acabar, y por eso quería que hoy fuera un poco más corto. Sé que cuando vienen estos momentos también es un poco incómodo, ¿no? Cuando aquí en nuestra iglesia nos ponemos a orar unos por otros, pero creo que tiene mucho poder. Y quiero hacerte 2 preguntas. Primera pregunta, ¿has experimentado a Jesús cara a cara?
¿Has experimentado el Evangelio? ¿Has visto en tus propias carnes? No, hoy es el día. Hoy es el día más feliz de toda tu vida porque lo puedes experimentar. Si ya lo has experimentado y tú crees que eres un experimentado en la fe, ¿tú crees que vale la pena morir por Jesús? ¿Tú crees que vale la pena ser perseguido? ¿Tú crees que vale la pena ser humillado? ¿Tú crees que vale la pena ser avergonzado? Porque te digo una cosa, y lo dijo Gretel y me marcó hace mucho tiempo, y muchas veces hablamos de lo complicado que es estar en la fe, y qué complicado es estar sin Jesús, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida sin Jesús? Porque a mí se me llena mucho la boca de, uff, es que ser creyente cuesta, ¿cómo voy a dar yo mi vida? Pero qué difícil es la vida sin Cristo, qué propósito hay, qué anhelo hay. Qué bien es levantarte cada día y saber que Jesús ha muerto por ti, que Él lo dio todo por ti y tú tienes la oportunidad para hablarle de esto a otra persona. Entonces, y que me gustaría que tuviéramos un momento a solas. Que tuvieras un momento a solas. Vamos a tener 5 o 10 minutos a solas. Y pensaras, he experimentado, y de verdad, sí, gracias Javi, y que no te he dicho nada, estabas ahí esperando. He experimentado de verdad a Cristo. He experimentado de verdad qué es esa santidad, porque te digo que cuando experimentas a Cristo no quieres nada más. No hay nada más que se parezca a experimentar y a probar a Jesús. Y segundo, si has experimentado a Dios, ¿crees que vale la pena darlo todo por Él? Así que si quieres podemos cerrar los ojos y cerramos los ojos solo para tener un momento de intimidad con Dios. Piensa. Piensa de lo que te ha salvado Dios. Piensa que Dios te ha traído justo aquí. Ha puesto en el corazón de otras personas para hablar de Él y que hoy puedas escuchar esto. Y no es casualidad que estés aquí. Estoy seguro que no es casualidad para Esteban que le predicaban el Evangelio, porque la iglesia creció y se expandió a través de la fe de creyentes como tú y yo. Así que te animo a que pienses 5 minutos. Luego vamos a hablar unos por otros, tranquilos, pero que tengamos 5 minutos de pensar, ¿he experimentado de verdad a Jesús? Y Jesús, quiero experimentarte más. Te animo a que le digas a Dios, Dios, quiero experimentarte más. Y luego pregúntate, ¿estoy dispuesto a dar todo lo que tengo, mis fuerzas, mis ganas por Jesús? Así que vamos a tener 5 minutos para que penséis en esto y voy a orar. Dios Padre, es un privilegio poder estar en el local de tu iglesia, alabándote, hablando de tu palabra. Gracias Jesús por regalarnos tu palabra. Gracias Dios por regalarnos tu palabra. Gracias Espíritu Santo por regalarnos tu palabra. Anhelamos y conocerte más, anhelamos experimentarte más. Gracias por irnos a buscar y salvarnos. Gracias Jesús por darlo todo en esa cruz, pero no solo en esa cruz. Gracias también por lo que estás haciendo ahora en nuestros corazones. Porque tú no estás muerto, Jesús, tú estás vivo y tú nos estás hablando a cada uno de nosotros. Gracias Dios por darnos una familia espiritual donde juntos podemos soportar esta batalla de la fe. Juntos podemos experimentar qué es ser cristiano y qué significa seguirte a ti. Gracias porque no hay nada comparado con el momento en el que tú nos miraste cara a cara. Queremos entregarte estas 2 preguntas. Dios, queremos entregarte lo que somos y lo que seremos, Señor. Así que háblanos. Te invitamos, Espíritu Santo, para que vengas aquí, para que rompas esquemas, para que rompas y pensamientos, y para que si es la primera vez, Padre, que alguien ha venido aquí o te está experimentando, llénalo con tu Espíritu Santo, llénalo con tu paz. Te amamos, Jesús.